Qué gusto, queridos hermanos, reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. Seguimos con este análisis expositivo de la segunda epístola del apóstol Juan. Quiero que me acompañen en sus Biblias a la segunda carta del apóstol Juan o epístola, capítulo 1, verso 7, y vamos a dar lectura a lo que dice el Señor. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Verso 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El apóstol Juan, hace más de 2000 años atrás, estaba dándoles una advertencia a los hermanos y siguiendo con la secuencia del mensaje anterior. Decíamos que había una corriente en aquel tiempo que era la corriente de los gnósticos. Y los gnósticos, ellos negaban tanto la humanidad como también la divinidad de Cristo. Ellos decían que Jesús no podría ser Dios, ya que está unido a un cuerpo pecaminoso. Pero sin embargo el apóstol Juan aquí a la iglesia le está poniendo límites para evitar ser contaminados con esta clase de doctrinas demoníacas. Juan nos habla acerca de que hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Imagínense si en ese tiempo ya habían engañadores como los gnósticos que torcían directamente la palabra de Dios para sus propias conveniencias. Hoy en día mucho más. Mientras más nos acercamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la parusía, que es la venida visible solo para la iglesia cuando venga el arrebatamiento, sabemos que se va a incrementar más este ministerio, lo hablo así, de la iniquidad. Se va a manifestar ya, incluso ese espíritu del anticristo se va a manifestar con más fuerza, se va a pronunciar más poderosamente la influencia demoníaca en este mundo, como hoy en día lo estamos viendo. Pero sin embargo, sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mientras la iglesia esté en este mundo, Dios no envía su juicio. ¿Por qué? Porque Dios primero tiene que sacar a su iglesia, a su novia, librarla de lo que va a venir, y allí sí, o entonces ahí sí vendrá el juicio. Pero bueno, no me quiero ir a otro tema, obvio que está enlazado con este, pero me refiero al ministerio de la iniquidad, a cómo Satanás usa a sus agentes para engañar. Y yo quiero que me acompañen por un momento a 1 de Timoteo 4, vamos a dar lectura al verso 1 en adelante, para ver cómo Pablo advirtió a un hijo en la fe que era Timoteo acerca de estos engañadores. Recuerden ustedes que Juan en su madurez escribe esta carta a la iglesia que se encontraba en Éfeso. Y lo curioso es que hace 70 años atrás, podríamos decirlo, el apóstol Juan le escribe al pastor joven Timoteo para que allá en Éfeso hable a los hermanos y les advierta de las falsas enseñanzas y de estos falsos maestros. Quiero que me acompañen a 1 de Timoteo 4:1. Y la palabra del Señor dice, y aquí Pablo dice lo siguiente, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí Pablo, al igual que Juan, estaba notando la presencia de falsos maestros en la iglesia en Éfeso, y para poder contrarrestar algunas enseñanzas heréticas que tenían estos, Dios a través de Pablo le da instrucciones a Timoteo respecto a que debe permanecer firme en la sana doctrina. El verso 1 dice, y el Espíritu dice claramente, Pablo, al igual que Juan está advirtiendo a la iglesia, Pablo en ese tiempo advertía también a Timoteo de que debía cuidar su higiene espiritual
y debía cuidarse de estos intrusos e impostores de la fe. El Espíritu Santo, a través de la Escritura, queridos hermanos, ha advertido a más de los siervos en ese tiempo, a nosotros, a la iglesia, por más de 2000 años, sobre el peligro de apostatar. Porque aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar es que una persona que se mantenía firme en un modo de pensar, abandona ese modo de pensar, reniega de ese modo de pensar y renuncia ese modo de pensar para irse en pos de enseñanzas de demonios y de doctrinas erradas, queridos hermanos. Aquí dicen los postreros tiempos. Pablo se estaba refiriendo directamente no solo a los últimos tiempos que estamos viviendo hoy, sino que ya los postreros tiempos estaban desde hace más de 2000 años, desde que Timoteo estaba también ministrando a la iglesia en Éfeso. Entonces esta palabra postreros tiempos implica, o es un periodo de la primera venida de Cristo hasta su regreso. Algunos apostatarán de la fe, y eso es lo que estamos viendo hoy. Muchos están apostatando de la fe. Y es triste ver cómo estas personas se dejan engañar fácilmente por estos emisarios del diablo, por estos espíritus engañadores, y ver cómo han dejado que estas doctrinas de demonios se implanten en su corazón. Ahora hay que tomar en consideración que aquí, antes de pasar a Juan, el apóstol Pablo dice que estas personas tenían la conciencia cauterizada por la hipocresía de mentirosos que tenían la conciencia cauterizada. Cuando una persona, y también Juan en la segunda carta también lo describe, que los que no perseveran en la doctrina de Cristo no son de él, se refiere a aquellos que tienen una conciencia cauterizada. Y la conciencia cauterizada es un término médico que se refiere a una quemadura total con fines quirúrgicos. Los maestros falsos, queridos hermanos, no pueden enseñar sus mentiras hipócritas no pueden, más bien dicho, enseñar la sana doctrina porque sus mentes se encuentran y sus conciencias se encuentran cauterizadas, es decir, no tienen sensibilidad del Espíritu Santo. Es como si todos los nervios que permitían sentir dolor han sido obstruidos y destruidos y reducidos a cicatrices por la acción de la calcinante del engaño demoníaco. Satanás, a través de estas enseñanzas mentirosas, ha cauterizado la conciencia de muchos. Y es muy triste y lamentable ver esto, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, siguiendo con esta enseñanza, vemos aquí en el verso 9 dice: cualquiera pues que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Estos que están cauterizadas su conciencia han perdido toda sensibilidad de buscar a Dios. Y característica de los falsos maestros, como dice el apóstol Juan, es que ellos se extraviaron de la doctrina. Extraviarse quiere decir se perdieron. Son personas que estuvieron con nosotros, participaron de la comunión con nosotros, estuvieron en campañas evangelísticas, en cruzadas, en retiros, estuvieron incluso hasta en conferencias, incluso muchos estuvieron hasta involucrados en ministerios en la iglesia, pero lamentablemente ellos nunca fueron de Dios y por eso ellos tuvieron que salir. En algún mensaje anterior hablaba acerca de que Dios limpia su huerto y saca todo lo que es inservible. Y recuerdo yo que en ese mensaje les decía a los hermanos que Dios guarda su iglesia y no va a permitir que su iglesia sea contaminada de estas falsas enseñanzas. Y es por eso que Dios mismo se encarga de sacar a los falsos maestros y llevarlos fuera del campamento. Amados hermanos, quiero decirles algo. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos hermanos no van a ser salvos. Nunca fueron de Dios. Usted dice, pero bueno, voy a orar por Cash Luna para que Cash Luna se arrepienta y se vuelva a Dios. La palabra del Señor nos muestra que sus conciencias ya están cauterizadas. Están destinados para la destrucción y la perdición. Y algún momento, mientras estamos viendo esto, yo quiero posteriormente hacer un estudio, y lo voy a hacer,
voy a hacer el estudio expositivo verso por verso de la carta de Judas, que es una carta muy fuerte porque confronta a los falsos maestros, a los que enseñan enseñanzas heréticas. Ahí hay una parte donde dice que estos ya no tienen remedio. Sin embargo, los verdaderos hijos de Dios permanecen en la doctrina de Cristo. Porque aquí dice, y no perseveran en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y esto se llama la perseverancia de los santos. Y solo por medio del Espíritu Santo, los verdaderos hijos de Dios permanecen. Pase lo que pase, venga lo que venga, ellos van a estar firmes en la verdadera palabra de Dios, en la sana doctrina. Soy tu amigo Gabriel. Que Dios los bendiga.